puesto muy en alto. Por todo, Señor, acepta la gracia que te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero obedecerte, Jesús mi Salvador. En agua bautizarme, según mandas, Señor. Ahorita en la vuelta. Sí. Gerson Pérez, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Amén. Manuel Ezequiel, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Rodolfo Itzep, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, en novedad de vida, continuamente me hablar. Carlos Tucul, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Pedro Itzep, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Jorge Galicia, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. De Dios el Hijo fiel, y en el resucitado, deseo estar con él. Rolando Martín, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Eleazar Israel, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Bueno, atención, hermana Florinda, aquí está su hija, está llorando Según la mucho, profesión se de llama tu fe, Kaylee. y en obediencia al Hermana mandamiento de Florinda, nuestro venga a Señor recoger su hija aquí en la Jesucristo, oficina te porque bautizo está en el llorando nombre mucho. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Venga por su hija, hermana Florinda, porque está llorando mucho su hija Kaylee. Kaylee se llama la nena. Elmer Velázquez, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Elvis Bala, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Obed Bran, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Francisco Nicodemo, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Mariano Socorro, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, me bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Carlos López, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Esban Otoniel, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Santos Nestalí, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Edras Nicolás, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Amén. José Marcos, según la profesión de su fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Mel Sansolís, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Prisma Ramírez, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén.
Gerson Álvarez, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Marvin Romero, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Salvador y guía, Camila Huinac, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Rosa López, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Santa Chita, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Continuamente andar. Catarina Mejía, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Yandy Macario, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Candelaria Chung, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Vida Michicú Gómez, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Manuela Aganel, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Elda Pérez, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Melanie López, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Yolanda Pastor, según la profesión de tu fe,
y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Paulina Pastor, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Ana Ralak, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Rosa Utuy, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Dulce Ishkot, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Mirna Yal, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. María Susana, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Wendy Rodríguez, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Caterina Rodríguez, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Fabiola Mérida, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Astrid Kishnay, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Karin Sujei Matul, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Amén. Argelia Cocó, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo,
te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la iglesia diga amén. Jessica Colón, según la profesión de su fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia diga amén. Roxana Cifuentes, según la profesión de tu fe, en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia diga amén. Raquel Vázquez, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la iglesia diga amén. Que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en nombre de la vida, continuamente amar. Gracias te damos primeramente por Jesucristo, tu santo y amado Hijo. Gracias te damos por su vida de santidad, de humildad y obediencia. Gracias te damos como a la edad de los 30 años que Él fue bautizado. Gracias te damos por su muerte en la cruz, por su sangre derramada, por su resurrección al tercer día. Se presentó a los suyos y les dijo: ir por